En el tranquilo pueblo donde vive Peppa Pig, todos estaban emocionados por la fiesta de cumpleaños de la señora Gato. Había globos, luces y un enorme pastel de chocolate preparado por la famosa Chef Oink. Pero justo antes de la fiesta, el pastel desapareció. Peppa, quien recientemente había leído sobre detectives en un libro, decidió tomar cartas en el asunto. Ella buscó su lupa y su sombrero de Sherlock Pig, lista para resolver el misterio. No te preocupes, señora Gato, lo encontraremos antes de que empiece la fiesta, declaró Peppa con confianza. Acompañada por George, quien estaba convencido de que él era el asistente perfecto, Peppa empezó a hacer preguntas a los invitados. Primero abordaron a Pedro Pouni, quien estaba ocupado intentando inflar un globo sin éxito. ¿Has visto el pastel, Pedro?, preguntó Peppa. Pedro negó con la cabeza, pero sugirió que tal vez el pastel se había ido a dar un paseo para perder peso. Es un pastel de chocolate muy pesado, explicó Sabio. El siguiente en la lista era Danny Dog, que estaba disfrutando una porción de pizza, ya que no había pastel. A lo mejor, alguien tenía más hambre y se lo comió, sugirió Danny, mientras miraba sospechosamente a Emily Elephant, quien estaba al otro lado de la sala. Para resolver el misterio, Peppa decidió seguir las pistas. Encontró una pequeña pizca de chocolate en la puerta del horno y algunas migajas que llevaban al jardín. «Sigan las migajas», gritó George emocionado, haciendo que todos los invitados lo siguieran. Las migajas llevaron al grupo al cobertizo donde encontraron a Rebecca Rabbit. Ella estaba sentada rodeada de papel de regalo, intentando envolver el pastel. Quería regalarle un pastel envuelto a la señora Gato, pero no encontré el papel suficiente, dijo Rebecca con una sonrisa nerviosa. Finalmente, todos entendieron que Rebecca tenía intenciones dulces pero mal calculadas. La señora Gato, divertida por el esfuerzo, abrazó a Rebecca y agradeció por la intención. Peppa Pig, siempre lista para sacar lo mejor de la situación, animó a todos a disfrutar el pastel, decidiendo que nada uniría más a la fiesta que un pastel propio para nadar en salsa de chocolate. La fiesta continuó con risas y diversión, y Peppa Pig agradeció a su equipo de detectives aficionados por resolver el gran misterio del pastel perdido. «Así es como se hace un trabajo detectivesco», proclamó Peppa mientras todos disfrutaban del delicioso pastel y nuevas historias para contar. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Peppa Pig y su familia decidieron visitar el parque de diversiones más grande del mundo. Con su característico vestido rojo, Peppa estaba emocionadísima, tanto que sus orejas temblaban de anticipación. Al llegar al parque, George, su hermanito, no paraba de repetir «dinosaurio», sin tener idea de que los dinosaurios eran la última de las atracciones por visitar. De hecho, parecía que George creía que cualquier cosa grande y verde era un dinosaurio. Papá Pig, decidido a salir de su zona de confort, había prometido subirse a la montaña rusa. Desafortunadamente no pudo evitar chillar como un cerdito desesperado cada vez que el vagón bajaba. «Esto es adrenalina pura, niños», dijo mientras intentaba desentrañarse de los cinturones de seguridad. Mamá Pig solo pudo reír y grabar vídeos de su esposo gritando como si estuviera en una película de terror. Mientras recorrían el parque, Peppa miró con deseo una máquina dispensadora de helados. Armándose de valor, le pidió a Mamá Pig un helado, pero en vez de entregar el dinero, Mamá Pig colocó un billete de papel sobre la tarjeta para demostrar que ahora se usaban tarjetas mágicas. «Es más rápido, Peppa», explicó Mamá Pig con una sonrisa. Después de disfrutar el helado, George había encontrado algo mucho más interesante que un dinosaurio verdadero, un globo que tenía forma de dinosaurio. «¡Dinosaurio volador!», gritó George mientras corría en círculos persiguiendo al globo que flotaba alrededor. Por otro lado, Peppa había decidido que montar el carrusel era su misión del día. Subirse en un caballo que solo subía y bajaba le parecía casi poético.
Mira, estoy montando un caballo, pero no tengo que alimentarlo, filosofaba Peppa mientras el carrusel giraba. La familia Pig terminó su día en la casa de espejos, donde Papá Pig se maravillaba por primera vez al verse más delgado. Deberíamos llevar este espejo a casa, sugirió Papá Pig entre risas. George, sin embargo, se asustó al verse con una cabeza enorme y un cuerpo diminuto, lo que para él solo significaba haber encontrado otro dinosaurio. Pero luego se tranquilizó al ver que el espejo en realidad le hacía parecer como un juguete. Al final del día, subieron en una montaña rusa que les llevaba por un recorrido por todo el parque. Peppa gritó con alegría, «¡Quiero vivir aquí!», mientras el vagón bajaba por una colina abrupta. Así concluyó su día en el parque de diversiones más grande del mundo. Papá y Mamá Pig lamentaron no haber traído las almohadas para dormir allí mismo. Y Peppa, sintiendo que el día había sido perfecto, ya empezaba a planear su próxima visita al campo de aventuras. Era una noche serena en la casa de los Pig. Papá y Mamá Cerdo habían terminado la cena y Peppa estaba lista para ir a dormir. Pero esa noche Peppa tenía un plan muy especial. «Voy a soñar que soy una bailarina de ballet», pensó mientras se acurrucaba bajo su cobija. Apenas cerró los ojos, Peppa se encontró en un escenario enorme, rodeada de luces de colores y un público que la aclamaba. Vestida con un tutú morado y zapatillas brillantes, Peppa comenzó a girar y saltar con gracia. Pero, en medio de su actuación, se dio cuenta que no estaba sola en el escenario. A su lado, su hermano George vestía un traje de mono bailarín y daba vueltas como si fuera un tornado. «Oye, George, este es mi sueño de ballet», exclamó Peppa entre risas. George solo respondió con un dinosaurio, mientras hacía una pirueta descomunal que dejó a todos boquiabiertos. De repente, las luces del escenario se apagaron y Peppa cayó por un agujero. El agujero la llevó a un mundo nuevo, donde los sueños de todos cobraban vida, y no había leyes que los detuvieran. Allí, conoció al señor Conejo, que siempre soñaba con encontrar zanahorias de oro. «Bienvenida al mundo de los sueños», dijo mientras pulía una zanahoria reluciente. Peppa se dispuso a explorar ese extraño lugar, conociendo criaturas como la señorita Ardilla. La señorita Ardilla se creía una piloto que volaba aviones de mantequilla, y al señor Koala, que estaba convencido de que era un espadachín valiente en busca de su próxima aventura épica. Entretanto, las ovejas del vecindario soñaban con ser estrellas de la música pop y daban conciertos mientras hacían muñecas de lana que se movían al ritmo de la música. «Todo esto es increíble», pensó Peppa. Pero en el cielo del mundo de los sueños apareció una nube con rostro y voz, que anunciaba que todos los soñadores debían regresar a su propio sueño. La nube advirtió que si no regresaban, podrían perderse para siempre en aquel universo sin lógica ni sentido. Con un gran salto de su mente, Peppa decidió regresar a su sueño de bailarina. De nuevo en el escenario, Peppa volvió a bailar mientras George seguía revoloteando por allí. Con una sonrisa grandiosa, Peppa se despidió de su mundo fantástico antes de despertar. Esa mañana, al abrir los ojos, Peppa estaba segura que su sueño sería difícil de olvidar. «George, tengo que contarte lo que pasó», exclamó Peppa mientras buscaba su gorro de soñadora. Un día, en una mañana soleada en la colina de los Pig, Peppa estaba intentando disfrutar de un tranquilo desayuno. Sin embargo, su hermanito menor, George, estaba en modo explorador de dinosaurios, y eso significaba que corría por toda la sala rugiendo por cada esquina. «¡Roar! Soy un dinosaurio», gritaba mientras giraba alrededor de la mesa a una velocidad que ni el viento podría seguir. Peppa, que ya había intentado calmar a George un par de veces, comenzó a perder la paciencia. «George,
Por lo menos podrías tratar de rugir en silencio, dijo Peppa con un tono que mezclaba frustración y una pizca de súplica. Pero George, como todo buen explorador de dinosaurios, no entendía el concepto de rugir en silencio y continuó su espectáculo ruidoso. Peppa se frotó la frente y dijo: «Necesito un poco de paz». Y entonces, una valiente decisión se formó en su cabeza. Imitando algún drama de telenovela que accidentalmente vio con Mamá Cerdita, Peppa se levantó bruscamente de la mesa. «Me voy de casa», anunció Peppa, y como en el teatro, las palabras resonaron en la sala. Papá Cerdito, que estaba detrás del periódico intentando esconderse del caos matutino, levantó una ceja pero no dejó de leer. Mamá Cerdita, en cambio, dejó caer su cuchara y miró a su hija con mezclas de sorpresa y diversión en su expresión. Después de todo, las pequeñas dramaticidades de Peppa no eran nuevas en su hogar. Peppa, ignorando la falta de respuesta dramática de su familia, subió las escaleras, empacó una mochila con lo que ella consideraba sus pertenencias más preciosas, un oso de peluche casi decapitado y una pequeña linterna que nunca funcionó bien. Se miró al espejo una última vez con una expresión de firmeza y salió de la casa. No había llegado ni al final del jardín cuando se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande sin la protección de las paredes de su hogar. «Oh, vaya. Debí haber empacado mi paraguas», murmuró mientras una pequeña nube decidió espontáneamente descargar una lluvia ligera. Mientras tanto, dentro de la casa, George había puesto stop a su espectáculo de dinosaurios. George observó que Peppa ya no estaba discutiendo con él. «Peppa», preguntó con su tono característicamente curioso a Mamá Cerdita, quien le abrazó y le dijo que Peppa solo necesitaba un poco de aire fresco. Afuera, Peppa se sentó en un banco bajo un árbol, intentando mantener su dignidad mientras la lluvia se reconciliaba con su cabeza como si fueran viejos amigos de la infancia. Reflexionó sobre su dramático abandono. Peppa comenzó a extrañar las risas y el caos de su hogar. Recordó todas las veces que George la había hecho reír con sus travesuras de dinosaurios. Finalmente, con un suspiro, se levantó y regresó a casa. Peppa regresó a casa, empapada pero con una sonrisa que brillaba más que el sol que reaparecía entre las nubes. Al entrar a la casa, todos la miraron fingiendo sorpresa, pero el alivio en sus caras era evidente. Peppa anunció escuetamente: «He decidido quedarme», y un rugido de risa llenó la habitación, esta vez de todos los miembros de la familia Pig. Era un día normal y corriente en el soleado jardín de Peppa Pig. Peppa y su hermano George jugaban a saltar en los charcos de barro como de costumbre. Todo parecía perfecto hasta que una enorme sombra verde apareció sobre ellos. Era una nave espacial que se cernía sobre el jardín. Lo que pasó a continuación fue increíble. La nave se abrió y un pequeño hombrecillo con 3 ojos descendió. «Saludos, terrícolas», dijo el extraterrestre amistoso, cuyo nombre era Block. Block ajustó su antena y explicó: «Venimos en paz y buscan a alguien quien nos pueda enseñar a hacer charcos más grandes en nuestro planeta». Peppa miró a George con emoción. ¡Qué honor! Sería perfecta para ser la instructora. Sin pensarlo 2 veces, Peppa saltó a bordo de la nave espacial de Block, segura de que iba a una gran aventura. George se quedó atrás, llorando un poco porque quería ir también, pero sintió alivio por no tener que hacer la tarea de matemáticas. Una vez en la nave, Peppa fue conducida a una sala de control plagada de botones brillantes y luces parpadeantes. «Todo lo que necesitas, Peppa», explicó Block, «es empujar el botón verde». Peppa obedeció ansiosa. El suelo tembló y la nave comenzó a levantar vuelo hacia el espacio. Pasaron por la Luna, donde Peppa pudo ver a un par de lunáticos haciendo picnic, y por Marte, donde unos marcianos jugaban al fútbol con cráteres. Al llegar al planeta Flubbergorg,
Peppa descendió para dar su clase magistral de charcos de barro. Blog trajo a sus amigos flubbergorgianos y todos se reunieron alrededor de un pequeño charco. Saltar en charcos es fácil, declaró Peppa. Al principio los flubbergorgianos fueron algo torpes en sus saltos. Uno de ellos terminó chapoteando en el charco, otro aterrizó en un arbusto espinoso y otro se quedó atascado encima de Blog, quien no pudo evitar decir, por todas las galaxias. Tras muchas risas, algunos intentos frustrados y un tutorial para aterrizar en los charcos segmentado en 10 facilísimos pasos, los flubbergorgianos por fin dominaron el arte de saltar en el barro, causando un auténtico espectáculo de barro extraterrestre. Peppa sintió que su misión estaba cumplida. Así que la empacaron de vuelta a su nave para regresar a casa. Mientras volaban de vuelta, Peppa recordó que había prometido ayudar a George con su tarea de matemáticas. Al mirar el reloj intergaláctico, se dio cuenta de que había pasado solo 5 minutos desde que había salido de casa. La nave aterrizó justo donde había despegado, y para sorpresa de Peppa, George aún jugaba en el charco. «Peppa, ¿cómo te fue?», preguntó emocionado, salpicando por todas partes. «Genial», respondió con una sonrisa Peppa. «Pero ahora te enseñaré a hacer charcos intergalácticos». George, con una sonrisa, tomó la mano de Peppa. Mientras tanto, en el planeta Flubbergorg, los alienígenas continuaron su aprendizaje, creando charcos más grandes y chapoteando felices, siempre recordando a la cerdita que les enseñó que, en el universo, saltar en charcos es una auténtica forma de arte. Érase una vez, en un planeta mucho más cercano de lo que imaginamos, la famosa cerdita Peppa Pig decidió embarcarse en una aventura épica hacia las estrellas. Invitó a su hermano George, sus amigos más cercanos Susie, Chip y Danny Dog, y su un poco despistado pero adorable padre, Papá Pig. Todo comenzó cuando Peppa encontró un misterioso telescopio en el ático. Tras observar una estrella fugaz que parecía parpadear en código Morse, Peppa no pudo resistir la tentación de interpretar el mensaje. «Ayuda», decía. «Planeta Fluff está en peligro». Sin pensarlo 2 veces, Peppa proclamó, «Nos vamos al espacio. No podemos dejar a los Fluffles sin su planeta». Mamás y papás Pig miraron escépticos, pero como siempre, en el mundo de Peppa todo es posible. Con un poco de cinta adhesiva y mucha imaginación, construyeron el cohete Baconator 3000. Un artefacto que parecía más una cafetera con alas que un verdadero cohete. Papá Pig, con un manual de instrucciones que parecía haber sido escrito por un alienígena, se dispuso a liderar la caminata espacial. «Puedo manejar esto, después de todo, soy experto en hacer panqueques», dijo con confianza desenfrenada. Mientras tanto, George, con su dinosaurio de juguete, soñaba con encontrar un amigo jurásico en el espacio. Al despegar, se dieron cuenta de que habían olvidado empacar bocadillos. Susie, actual estudiante de tácticas espaciales, exclamó, «Tranquilos, tenemos el sistema de replicación de muffins galácticos. Solo hay que saber empujarlo y decir, cupcake». Una vez en el vacío del cosmos, y tras casi chocar con un asteroide porque Papá Pig se distrajo pensando en qué monociclo se compraría al regresar, llegaron al misterioso planeta Fluff. Los habitantes de allí, criaturas redondas y esponjosas, corrían por la superficie como pelusas descontroladas. Danny Dog, siempre el valiente, se atrevió a ponerse un traje que parecía hecho de burbujas, y al saltar a la superficie gritó al rescate, mientras hacía acrobacias espectaculares. Peppa, con su ingenio, enseñó a los Fluffles a construir refugios con objetos reciclados como cajas de cereal antiguas. «Y también les enseñaré a silbar», agregó Susie. Después de incontables aventuras y alguna que otra travesura intergaláctica, el planeta Fluff estaba a salvo.
Con un picnic de despedida donde los muffins replicados fueron la estrella, los amigos prometieron regresar algún día. Al regresar a la Tierra, mamá y papá Pig abrieron la puerta del cohete como si acabaran de volver de hacer la compra. George, parece que tienes una nueva colección de rocas espaciales, comentó mamá Pig. George, encantado, organizó una exposición de rocas que ahora son el tema principal en el jardín de infancia. Peppa, siempre la exploradora, concluyó que el universo es tan grande como su imaginación. Al mirar nuevamente por el telescopio, sonrió y pensó en las infinitas posibilidades de aventuras por venir. Y tal vez, solo tal vez, los Fluffles aprendan a silbar para comunicarse entre galaxias. Y así, Peppa y sus amigos demostraron que, con un poco de creatividad, cualquier misión intergaláctica es posible, especialmente si hay muffins de por medio. Era un día común y corriente en el mundo de Peppa Pig, cuando de repente, un búho con sombrero de mago llegó volando por la ventana. Con un elegante despliegue y un poco de torpeza, claro, es un búho con un sombrero más grande que su cabeza. El búho fue directo a donde estaban Peppa y George. «Hola pequeños cerditos», dijo el búho tratando de no tropezar con su propia copia de «Magia para principiantes». «Soy Merlio, el búho mágico, y vengo con una invitación especial para ustedes». Peppa y George se miraron con curiosidad, porque no todos los días reciben una invitación de un búho. El búho les entregó un pergamino que decía: «Escuela de Magia Infantil, abierta desde hoy. Aprende a volar, a desaparecer y a hacer chistes incluso más divertidos que los de Papá Pig». Bueno, eso último no era muy difícil, ya que los chistes de Papá Pig seguían siendo un misterio risible. La emoción llenó la habitación. Peppa y George corrían de un lado a otro, preparando sus mochilas. Mamá Pig, aunque un poco escéptica, pensó que sería bueno para ellos aprender un par de hechizos, al menos podrían hacer desaparecer la sopa de brócoli de la cena. Al llegar a la escuela, se dieron cuenta de que no eran los únicos interesados en aprender magia. Danny Dog estaba intentando hacer levitar su pelota de fútbol, mientras Susie Sheep estaba practicando cómo convertirse en un fantasma, pero no lo hacía muy bien. Solo lograba convertirse en una oveja gris. El profesor era un unicornio con una barba blanca larguísima y gafas que no le dejaban ver muy bien. «Bienvenidos», les dijo. «Soy el profesor Whiskerón y seré su guía en el mundo de la magia». Nadie podía llamar al profesor mientras no se abría paso entre los cristales mágicos del aula cada vez que alguien le preguntaba algo. A lo largo del día, Peppa y sus amigos aprendieron trucos de magia, conjuros y cómo cocinar el mejor pastel de chocolate con un simple giro de varita. En una clase especial, Peppa descubrió cómo conjurar risas infinitas sacando la nariz de George sin realmente tocarla. La clase terminó con una competencia de desaparición. Peppa trató de desaparecer, pero en lugar de eso terminó convirtiéndose en un tomate. Obviamente, fue la sensación de la clase y el profesor Whiskerón le dio una estrella dorada por el hechizo más emocionante del día. Al final del día, todos volvieron a casa felices y llenos de fantasía, deseando que la sopa de brócoli de la noche se esfumara mágicamente. Pero, incluso si eso no sucediera, la aventura mágica había valido cada momento y cada hechizo fallido. Era un día soleado en el pueblo de Peppa Pig. Peppa, como de costumbre, jugaba en el barro con su hermano George, mientras mamá cerdita preparaba un delicioso pastel. Todo parecía ser un día normal hasta que un rumor comenzó a circular por el pueblo de los animales parlantes. Se decía que un dragón había salido de la fábrica de chocolate y estaba causando estragos por donde pasaba. El dragón, aparentemente creado por un error de mezcla en la fábrica de Willy Wonka, había tomado vida y ahora andaba por el pueblo buscando devorar el dulce favorito de todos. Parecía estar en una misión: acumular todo el chocolate del mundo en su barrigota.
Peppa y sus amigos decidieron investigar. «Es hora de hacer algo», exclamó Peppa con determinación. Reunieron a su pandilla, Susie la oveja, Danny el perro y Pedro Pony. Juntos planearon enfrentarse al dragón de chocolate. Mientras caminaban por el sendero de Ojo Merengue, se dice que la tía abuela de Peppa había estado experimentando con recetas. Comenzaron a notar pequeños rastros de chocolate en el suelo. George se emocionó, imaginando que eran un camino de golosinas que llevarían al dulce dragón. Finalmente, en el parque del pueblo, encontraron al dragón descansando sobre una montaña de golosinas y chocolates. «Hola, señor dragón», saludó Peppa con una sonrisa, pero el dragón, que tenía un aspecto más dulce que temible, les miró y les gruñó con una mezcla de cacao y cacao en polvo. «Quiero todo el chocolate para mí», rugió el dragón, aunque más parecía a punto de caer en un empacho. Susie la oveja tuvo una idea ingeniosa. «¿Y si le damos nuestro secreto mejor guardado?», propuso mientras sacaba un botecito de salsa de fresa. «Esto hace que el chocolate sepa aún mejor». Con la salsa de fresa en mano y una porción de pastel de mamá cerdita, el dragón se calmó. «¿Un intercambio?», preguntó Peppa. El dragón de chocolate, intrigado por el sabor de la salsa de fresa y la jugosa promesa del pastel, acordó un trato. Dejaría de consumir todo el chocolate del pueblo si se le permitía tener una pequeña porción de la combinación especial cada semana. Así, Peppa Pig y su pandilla no solo salvaron al pueblo de la codicia del dragón de chocolate, sino que también enseñaron que un poco de ingenio puede resolver hasta los problemas más dulces y pegajosos. Desde ese día, el dragón fue una atracción más del pueblo, siempre esperando su cuota semanal. Y Peppa, George y sus amigos aprendieron que la mejor manera de enfrentar los problemas es con un poco de valentía y mucha imaginación. Además, entendieron que incluso los dragones más temibles pueden tener un lado dulce al que cualquiera puede llegar con el regalo adecuado, de chocolate, por supuesto. En un hermoso día soleado, la familia Pig decidió ir de excursión al bosque cercano a su hogar. Papá Pig, con su inseparable mapa en mano, se disponía a desentrañar todos los secretos que el bosque guardaba, mientras Mamá Pig preparaba el picnic más delicioso de la historia. George, por su parte, estaba especialmente emocionado porque había oído leyendas en el colegio sobre el gran dragón del bosque. Peppa, practicando su heroico saludo con su espada de juguete, no estaba convencida de la existencia de semejante criatura, pero estaba lista para cualquier aventura. Mientras recorrían el sendero, oyeron un sonido misterioso que venía de unos arbustos. Con mucha curiosidad, Peppa lideró la investigación, descubriendo un huevo gigantesco con misteriosos destellos dorados que decoraban su superficie. «Debe ser un huevo de dragón», gritó George emocionado dando saltitos alrededor del huevón. «Podría ser una piña de colores», sugirió Papá Pig, quien siempre encontraba la forma de tranquilizar cualquier situación. Pero su teoría se desplomó al oír un crack proveniente del huevo. El grupo se quedó boquiabierto cuando un pequeño dragón asomó su cabeza y soltó un diminuto pero majestuoso rugido que sonó más como un pío. El encantador dragón bebé tenía escamas verdes relucientes y grandes ojos curiosos. «Le llamaremos Pitufón», decidió Peppa al instante, mientras el dragón intentaba pararse en sus diminutas patitas. Mamá Pig, siempre práctica, sugirió que buscaran a los padres del pequeño dragón. Así que, con el consejo familiar en pleno, decidieron adentrarse más en el bosque guiados por el rugido de Pitufón. Pronto, se encontraron con un dragón adulto, que aunque imponente, tenía la misma mirada de asombro que George. Resultó ser la mamá de Pitufón. Tras un emotivo reencuentro y un sinfín de gracias, en lenguaje draconiano, la familia Pig se despidió del pequeño dragón que siguió haciendo pío hasta que se perdió en la espesura del bosque.
Con el corazón lleno de aventuras y una nueva historia que contar, la familia Pig regresó a casa. George soñaba con dragones, Peppa tenía una nueva confianza en su espíritu aventurero, y Papá Pig estaba feliz de haber pasado un día inolvidable. Y claro, Mamá Pig sonreía con la certeza de que habían vivido algo mágico, aunque la magia era el amor y la unión familiar. Esa noche, la luz de la luna brilló sobre el bosque, y si escuchabas con atención, quizá oirías un distante pero claro pío. En el tranquilo pueblo donde vive Peppa Pig, todos estaban emocionados por la fiesta de cumpleaños de la señora Gato. Había globos, luces y un enorme pastel de chocolate preparado por la famosa Chef Oink. Pero justo antes de la fiesta, el pastel desapareció. Peppa, quien recientemente había leído sobre detectives en un libro, decidió tomar cartas en el asunto. Ella buscó su lupa y su sombrero de Sherlock Pig, lista para resolver el misterio. No te preocupes, señora Gato, lo encontraremos antes de que empiece la fiesta, declaró Peppa con confianza. Acompañada por George, quien estaba convencido de que él era el asistente perfecto, Peppa empezó a hacer preguntas a los invitados. Primero abordaron a Pedro Pouni, quien estaba ocupado intentando inflar un globo sin éxito. ¿Has visto el pastel, Pedro?, preguntó Peppa. Pedro negó con la cabeza, pero sugirió que tal vez el pastel se había ido a dar un paseo para perder peso. Es un pastel de chocolate muy pesado, explicó Sabio. El siguiente en la lista era Danny Dog, que estaba disfrutando una porción de pizza, ya que no había pastel. A lo mejor, alguien tenía más hambre y se lo comió, sugirió Danny, mientras miraba sospechosamente a Emily Elephant, quien estaba al otro lado de la sala. Para resolver el misterio, Peppa decidió seguir las pistas. Encontró una pequeña pizca de chocolate en la puerta del horno y algunas migajas que llevaban al jardín. «Sigan las migajas», gritó George emocionado, haciendo que todos los invitados lo siguieran. Las migajas llevaron al grupo al cobertizo donde encontraron a Rebecca Rabbit. Ella estaba sentada rodeada de papel de regalo, intentando envolver el pastel. Quería regalarle un pastel envuelto a la señora Gato, pero no encontré el papel suficiente, dijo Rebecca con una sonrisa nerviosa. Finalmente, todos entendieron que Rebecca tenía intenciones dulces pero mal calculadas. La señora Gato, divertida por el esfuerzo, abrazó a Rebecca y agradeció por la intención. Peppa Pig, siempre lista para sacar lo mejor de la situación, animó a todos a disfrutar el pastel, decidiendo que nada uniría más a la fiesta que un pastel propio para nadar en salsa de chocolate. La fiesta continuó con risas y diversión, y Peppa Pig agradeció a su equipo de detectives aficionados por resolver el gran misterio del pastel perdido. «Así es como se hace un trabajo detectivesco», proclamó Peppa mientras todos disfrutaban del delicioso pastel y nuevas historias para contar. En el pintoresco pueblo de Cerdito Valley, donde los cerdos hablan y las nubes tienen su propia textura y capacidad de rebote, se estaba gestando el evento más esperado del año, la gran carrera de las nubes saltarinas. Era una carrera tan peculiar que atraía participantes de los lugares más recónditos del planeta, e incluso del sistema solar. Este año, Peppa Pig había decidido participar, convencida de que su experiencia en saltar charcos sería un gran beneficio. El día de la carrera empezó con un cielo despejado y un sol que parecía estar tan emocionado como los participantes. Peppa, junto con su hermano George, había hecho un entrenamiento especial. Durante semanas habían practicado el arte del rebote. Saltando de charco en charco, buscando nubes bajas y esponjosas para afinar su técnica. La familia Pig llegó al campo de nubes, donde toda la comunidad estaba reunida. Las nubes saltarinas estaban alineadas como si fueran un desfile de trampolines celestiales. Cada una con su propio ritmo y estilo de rebote. Madame Dacelle, con una camiseta que decía «Estoy aquí solo por los rebotes», era la anfitriona del evento.
Con su micrófono en mano, anunciaba la llegada de los competidores, quienes se situaban en la línea de salida, mirando con determinación sus esponjosos desafíos. Entre los competidores, se encontraba Pedro Pouni, quien había llegado equipado con zapatos especiales de rebote antirresbalones. Y Susie Chip, quien ya se había convertido en leyenda por hacer una voltereta triple en una nube cúbica el año anterior. «Espero que nadie se pierda en las nubes esta vez», dijo Daddy Pig en tono de broma, mientras se acomodaba en su silla de picnic. Con un estruendoso «Batus marcas, listos, fuera», de Madame Dacelle, las nubes comenzaron a vibrar con expectativa. Los cerdos y sus amigos tomaron impulso y saltaron, creando una sinfonía de rebotes, risas y ocasionales «o no», cuando alguno aterrizaba sobre un borde resbaladizo. Peppa había preparado un mapa de nubes que le indicaba cuáles eran las más seguras para realizar rebotes acrobáticos. Todo parecía ir bien hasta que, inesperadamente, una nube marcó su propio desafío. Un remolino que daba vueltas más rápido de lo que Peppa había previsto. «Vamos, Peppa, tú puedes», gritaba George desde atrás, mientras ejecutaba su propio salto giratorio que casi lo lanzaba de regreso al suelo. Peppa, no amedrentada, comenzó a hacer pequeñas volteretas, cada vez acercándose más al remolino mientras todos contenían el aliento. Finalmente, Peppa hizo el salto final, el más complicado de su carrera, aterrizando justo en el centro del remolino, sin ser lanzada al extremo opuesto como un proyectil de goma. Pedro Pouni, al ver esto, intentó una jugada similar, pero su destreza fue menos afortunada y terminó colgado de otra nube como una bufanda caída. «Eso es lo que yo llamo un final nublado», rió Susie Chip. Cuando todas las nubes se calmaron, Peppa fue declarada ganadora con una reverencia de aprobación por parte de las nubes que, al parecer, habían decidido tomar un descanso. George, agradecido de que la carrera hubiera terminado sin algún incidente mayor, abrazó a su hermana. «Lo hiciste, Peppa. Ahora solo queda el concurso de salto en charco», recordó Daddy Pig mientras se preparaban para regresar a casa. El evento concluyó con Peppa siendo nombrada reina de las nubes saltarinas, y con todos disfrutando de un gran picnic con pasteles de nube y limonada. «No hay nada como saltar nubes antes del almuerzo», dijo Mami Pig mientras levantaba su copa en celebración. Y así, otro capítulo de aventuras locas y rebotes estrafalarios se cerró en Cerdito Valley, lugar donde, incluso las nubes saben cómo pasarlo bien. Era un día soleado en la pequeña ciudad donde vivía Peppa Pig. El olor de las flores recién florecidas llenaba el aire, y Peppa estaba llena de energía y entusiasmo. Recordaba que su amigo Pedro Pouni le había mencionado algo intrigante: el bosque de los sueños brillantes, un lugar místico donde los sueños de cada ser viviente podían posarse sobre las ramas de los árboles luminosos. Peppa había tratado de convencer a Mamá Pig para hacer una excursión, pero mamá estaba ocupada preparando un concurso de pasteles. Sin embargo, Papá Pig estaba más que dispuesto. «Adoro las aventuras y los bosques brillantes», dijo papá, tratando de encontrar su sombrero de explorador, que casualmente estaba en la cabeza de George, quien también estaba emocionado por la idea. El camino hacia el bosque de los sueños brillantes estaba lleno de sorpresas. Tenían que pasar por el Valle de los Zumbidos, donde las abejas danzaban jazz para las flores. Tomaron una breve caminata en el Sendero del Susurro, donde los árboles llevaban la última chismografía de la ciudad, y cruzaron el puente musical que resonaba con música de acordeón. Después de bromeos y risas, llegaron al mismísimo bosque. Era tal como Pedro Pouni lo había descrito, pero mucho más espectacular. Los árboles eran altos y sus hojas brillaban en tonos de verde electrizante, azul cósmico y violeta místico. Las luces no cegaban sino que envolvían en un cálido abrazo luminoso. En el centro del bosque había una gran colina que,
según la leyenda, contenía el gran sueño luminoso, el secreto más preciado del bosque. Papá Pig decidió que un descanso no vendría mal antes de continuar, y comenzaron a comer algunas deliciosas galletas de chocolate que Mamá Pig había preparado. Mientras disfrutaban, George descubrió un extraño artefacto en el suelo. Era una especie de brújula, pero en lugar de apuntar al norte, giraba en círculos. Peppa la recogió, creyendo que podría conducirlos a una aventura aún más emocionante. ¡Una brújula mágica!, exclamó Peppa emocionada. Comenzó a seguir la dirección a donde la brújula apuntaba cada cierto tiempo. Pronto llegaron a un claro donde los sueños se materializaban en pequeñas luces. Peppa vio su sueño de ser astronauta y George vio el suyo de nadar en una piscina de dinosaurios de gelatina. Papá Pig vio una luz más luminosa que el resto, su sueño de hacer la mayor pilota de barro de la historia. Un reto digno. Había algo especial en el sueño de Mamá Pig, que daba vueltas y vueltas. Era un sueño de tener una tostadora que nunca se atascara. Mientras todos admiraban los sueños, de repente, los árboles comenzaron a agitarse y la tierra tembló. Peppa vio con sorpresa que el gran sueño luminoso se desplegaba como un girasol gigante y revelaba su verdadera naturaleza. Era un sueño compartido por todos los animales del bosque. Un sueño de amistad y aventuras inacabables, donde todos los seres podían venir a compartir sus ilusiones y crear nuevas. Peppa, George y Papá Pig exclamaron abrazos y risas para siempre, y el sueño se convirtió en polvo de estrellas que los envolvió. Después de una tarde mágica, regresaron a casa con historias que superarían los límites del tiempo y de la lógica. Eso no importaba porque Peppa sabía que habría muchos más días de sol para explorar, y quizás, regresar al bosque de los sueños brillantes. Peppa Pig y su hermano George siempre tuvieron una gran imaginación. Desde que eran cerditos pequeños, soñaban con ir en una gran aventura submarina, explorando los rincones más misteriosos del océano. Un día, su papá cerdito les anunció una sorpresa: pasarían el día en el acuario gigante de la ciudad. Peppa y George estaban eufóricos. Mientras viajaban en el coche rojo de la familia, Papá Cerdito les explicó que en el acuario había un submarino especial que ofrecía paseos bajo el agua. Al escuchar eso, George comenzó a saltar en su asiento, lleno de emoción. «¿Dinosaurio submarino?», dijo George, recordando su amor por los dinosaurios. Llegaron al acuario y fueron saludados por un gentil pulpo animatrónico en la entrada que agitó sus tentáculos de bienvenida. Mamá Cerdita, siempre práctica, les recordó que no olvidaran sus gorritos de marinero que habían traído especialmente para la ocasión. Dentro del acuario, rodeados por los colores vibrantes de peces tropicales y la majestuosidad de las rayas gigantes, Peppa y George apenas podían contener su entusiasmo. Finalmente, llegó el momento tan esperado. Subieron a bordo del submarino amarillo, llamado el Explorador, mientras el capitán, un pingüino de voz grave llamado Capitán Waddles, les daba la bienvenida a bordo. «Bienvenidos, jóvenes aventureros. Hoy nos sumergiremos en el gran azul y descubriremos los misterios del océano», anunció el Capitán Waddles mientras el submarino iniciaba su suave descenso bajo las olas. Peppa y George pegaron sus pequeñas narices contra la ventana, sus ojos grandes y brillantes reflejando el asombro que sentían al ver pasar bancos de peces brillantes. Pronto, llegaron a un arrecife de coral donde los corales resplandecían en todos los colores imaginables. George golpeó suavemente la ventana y gritó «un dinosaurio de mar», al ver una gran tortuga que pasaba nadando con su majestuosa gracia. A medida que avanzaban, el submarino llegó a zonas más profundas, donde la luz del sol apenas llegaba. «Oh», dijo Peppa con los ojos muy abiertos, «¿es este el reino de las sirenas?».
El capitán Waddle sonrió y dijo, bien podría ser. Aquí habitan criaturas increíbles que todavía nos sorprenden cada día. De repente, una sombra oscura se movió rápidamente por detrás del submarino. ¿Qué fue eso?, preguntó George emocionado. Parece un volcán submarino a punto de erupcionar, bromeó Peppa, inclinándose hacia adelante para ver mejor. Nada de qué preocuparse, jóvenes aventureros, dijo el capitán Waddles. Son solo delfines, nuestros amigos del mar, diciendo hola. De repente, varios delfines aparecieron a su lado, realizando un espectáculo acrobático que hizo reír y aplaudir a todos. Finalmente, el submarino emergió de nuevo hacia la superficie, y Peppa y George estaban llenos de historias para compartir. Eso fue increíble, dijeron al unísono al despedirse del capitán Waddles. Mientras se dirigían a casa, Peppa dijo, un día seremos como el capitán Waddles, explorando los océanos y conociendo delfines y tal vez incluso un dinosaurio de mar real. George asintió con entusiasmo, abrazando su juguete de dinosaurio. Y así, con los sueños de futuras aventuras submarinas, terminaron su increíble día. Peppa y George aprendieron que el océano era un lugar lleno de magia y maravillas, pero también de responsabilidades. Prometieron ser guardianes del mar, cuidando cada charco de lodo en su propio jardín, porque cada pequeño acto cuenta cuando se trata de proteger el mundo. Así, entre risas, cuentos de delfines acrobáticos y sueños de dinosaurios submarinos, la familia Pig regresó a su hogar, con el corazón rebosante de sueños y el deseo de un mañana lleno de nuevas aventuras. En el tranquilo pueblo de Peppalandia, un lugar siempre soleado y colorido, habitaba nuestra querida amiga Peppa Pig. Esta mañana, Peppa estaba especialmente emocionada, pues mamá Cerdita le había prometido una excursión sorpresa. ¿Vamos a ver dinosaurios con George?, preguntó Peppa con esperanza en los ojos. No exactamente, Peppa, respondió mamá Cerdita misteriosamente mientras metía toallas y sándwiches en una canasta. Hoy vamos a la Isla de las Curiosidades. La Isla de las Curiosidades era un lugar del que Peppa había oído hablar en cuentos antes de dormir. Se decía que allí los animales hablaban en rima y las flores cantaban odas al sol al atardecer. Peppa, junto a su hermanito George y papá Cerdito, subieron a su coche rojo y se dirigieron hacia el puerto. Hoy será una gran aventura, George, decía Peppa mientras señalaba las nubes de formas curiosas en el cielo. Al llegar, todos abordaron un pequeño barco llamado El Viento Alegre. Su capitán, el abuelo conejo, reía mientras contaba cómo había encontrado la isla gracias a un mapa de un pirata despistado que le debía una partida de dominó. Transcurrida una hora de singladura, Peppa y su familia llegaron a la isla. Impactantes paisajes llenos de flores multicolores, árboles que parecían hacer gárgaras, según George, y ríos que murmuraban canciones. Mientras disfrutaban de la máxima exploración, un loro llamado Lorenzo, con un monóculo fascinante, se acercó a ellos. «Bienvenidos a la Isla de las Curiosidades», exclamó. «Les tengo un desafío. Para desvelar el secreto de la isla, deben cruzar los puentes cambiantes sin caerse». Peppa, emocionada, propuso a todos sus seguidores que se suscribieran a su boletín de aventuras. El primer puente era un puente de madera que crujía al ser pisado. Era estrecho y tenía un letrero que decía, «Aquí hay puentes que cambian, pero la amistad no». Peppa cruzó hábilmente, seguida de cerca por George que intentaba saltar como si fuera un dinosaurio. Detrás del primer puente, la siguió un columpio de lianas que balanceaba a los aventureros. Finalmente, al llegar al último puente, hecho de remolinos de nubes mágicas, la familia Pig fue recibida por un espectáculo de fuegos artificiales que formaban el arco iris más radiante que jamás se hubiera visto.
Fue una jornada mágica, llena de aventuras y sorpresas, que Peppa y su familia llevarían siempre en el corazón. No solo descubrieron los secretos de la isla, sino que también Peppa picó la curiosidad de sus seguidores. Hasta la próxima aventura en Peppalandia, saludó Peppa, mientras regresaban al barco, cada uno con una flor que cantaba baladas de despedida. En un día como cualquier otro, Peppa Pig se encontraba jugando con su hermano George en el jardín. El sol brillaba y las nubes parecían de algodón de azúcar flotando en el cielo. Sin embargo, este día estaba destinado a ser extraordinario. Peppa y George, mientras cavaban un hoyito en el suelo para esconder sus tesoros valiosos, que no eran más que piedras interesantes y alguna que otra hoja, toparon con un objeto resplandeciente, una llave dorada adornada con caramelos incrustados. Intrigados, los dos cerdos decidieron investigar a dónde podía conducir esta misteriosa llave. «Tal vez habrá un cofrecito lleno de chocolates», exclamó Peppa, con los ojos llenos de emoción. George, siempre expresivo, simplemente replicó: «Dinosaurio». Tomando la llave en su manita, Peppa, seguida por George, se dirigió al bosque que había al final del jardín. A medida que avanzaban, los árboles se tornaban de colores más vivos y sus troncos estaban cubiertos de bastones de caramelo. Después de un buen rato andando, con algunas paradas, porque George insistía en hacer huellitas de dinosaurio en el suelo, llegaron a un gran arco adornado con chocolatinas. «Parece que hemos encontrado algo, George», dijo Peppa entre emocionada y asustada. Con un movimiento decidido, insertó la llave en la gran cerradura azucarada y la giró. Un ensordecedor sonido de caramelos chocando y piruletas zumbando llenó el aire, y del arco emergió un reino que ninguna de las series de Peppa Pig había mostrado jamás. El reino de los dulces sonoros era un lugar donde todos los pavimentos eran de galleta, los ríos corrían con chocolate caliente y, más curioso aún, todo sonido venía acompañado de una pequeña dulce melodía. Con cada paso que dabas, el suelo producía un simpático soniquete como el de un xilófono de azúcar. En su aventura por este fantástico reino, Peppa y George conocieron a su rey, el gran gusanito de goma. Era un personaje alargado, muy colorido, que hablaba cantando y soltar chistes. «Bienvenidos mis queridos Peppa y George. Si hacen travesuras aquí, tendrán que buscarme entre las nubes de algodón de azúcar». Peppa, con su conocido espíritu curioso y aventurero, no pudo evitar ponerse a inspeccionar cada rincón, se lanzó en toboganes de regaliz, rebotó en tartaletas elásticas y, por supuesto, saboreó helados de cualquier sabor inimaginable. George, entusiasmado por su parte, encontró un maravilloso parque de atracciones temático de dinosaurios de gominola. Pero no todo era diversión y melodías. A lo lejos, sobre el horizonte azucarado, se levantaban nubes oscuras, producto de una pequeña disputa que el rey gusanito sostenía con el conde caramelo amargo, quien vivía en el exilio debido a su manía de hacer que todo sepa un poco agrio a veces. Decidida a restaurar el equilibrio en el reino, Peppa se dirigió con George al castillo del conde caramelo amargo. Resultó ser un lugar sombrío, lleno de caramelo duro. Tras una breve discusión donde Peppa demostró sus habilidades diplomáticas, que aprendió viendo a su mamá organizar fiestas de té, convencieron al conde de que había espacio para todos los sabores en el reino, incluso para el toque agrio. Con la paz restaurada, todos llevaron a cabo un gran banquete de dulces, en el que el conde añadió su especial sorpresa cítrica, que fue todo un éxito. Peppa y George regresaron a casa con las pancitas llenas y la satisfacción de saber que incluso en un mundo de azúcares y sonidos, a veces lo más importante es encontrar el equilibrio perfecto entre dulce y agrio. Así fue como el día más ordinario para Peppa Pig y George se transformó en una aventura inolvidable en el reino de los dulces sonoros, dejando como enseñanza que hay que apreciar todas las notas de la vida, incluso las agridulces. Oink, oink,
dijo Peppa al contarle a sus padres sobre su día, y George, como siempre, cerró con un dinosaurio. Para después planear juntos la próxima aventura que les esperara más allá del jardín. Once upon a time, in a lush green meadow surrounded by beautiful flowers, lived 3 little pigs, each with their own unique personalities. Their names were Percy, Penny, and Patrick. Érase una vez, en un prado verde y exuberante rodeado de hermosas flores, vivían 3 cerditos, cada uno con su propia personalidad única. Sus nombres eran Percy, Penny y Patrick. Percy, the eldest pig, was adventurous and loved exploring new places. He was always wandering about, finding interesting things in the environment around him. Percy, el cerdito mayor, era aventurero y le encantaba explorar nuevos lugares. Siempre estaba vagando, encontrando cosas interesantes en su entorno. Penny, the middle pig, was the most artistic and was drawn to painting and sculpture. Her passion for the arts made her house a magnificent gallery. Penny, el cerdito del medio, era la más artística y se sentía atraída por la pintura y la escultura. Su pasión por las artes hacía de su casa una magnífica galería. Patrick, the youngest pig, was energetic and loved playing games. He could turn anything into fun, with laughter always trailing behind him. Patrick, el cerdito más joven, era enérgico y le encantaba jugar. Podía convertir cualquier cosa en diversión, con risas siempre siguiéndolo. The 3 little pigs lived peacefully with their mother, who loved them dearly. One day, she called her sons together and told them that it was time to forge their own paths and discover the world beyond their humble abode. Los 3 cerditos vivían en paz con su madre, que los quería mucho. Un día, ella reunió a sus hijos y les dijo que era hora de forjar sus propios caminos y descubrir el mundo más allá de su humilde hogar. The pigs set off on their journey and found a beautiful patch of land where they decided to build their homes. Percy, who liked adventure, chose to build a house out of straw, thinking he would easily gather and construct his abode so he could focus more on exploring. Los cerditos partieron en su viaje y encontraron un hermoso terreno donde decidieron construir sus casas. Percy, que disfrutaba de la aventura, eligió construir una casa de paja, pensando que podría reunir y construir fácilmente su hogar para poder enfocarse más en explorar. Penny, being artistic, decided to construct her house out of sticks, which she meticulously arranged to create patterns that delighted her eyes. Penny, siendo artística, decidió construir su casa de palos, que organizó meticulosamente para crear patrones que deleitaban su vista. Patrick, the most practical of the 3, decided to build his house with bricks, knowing that strength and durability were important. Patrick, el más práctico de los 3, decidió construir su casa con ladrillos, sabiendo que la fuerza y la durabilidad eran importantes. The brothers lived happily in their new homes until one day, a big bad wolf came wandering by. He noticed Percy's straw house and approached it, licking his lips hungrily. Los hermanos vivieron felices en sus nuevos hogares hasta que un día, un gran lobo malo pasó por allí. Notó la casa de paja de Percy y se acercó, lamiéndose los labios con hambre. Standing before Percy's door, the wolf called out, little pig, let me come in." Percy, aware of the wolf's intentions, yelled back, "Not by the hair on my chinny chin chin." De pie ante la puerta de Percy, el lobo gritó, "Cerdito, cerdito, déjame entrar." Percy, consciente de las intenciones del lobo, respondió, "No por el pelo de mi barbilla." The wolf, determined to reach Percy, announced, "Then I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house down." He inhaled deeply and blew the house down with ease, sending straw into the sky like confetti. El lobo, decidido a alcanzar a Percy, anunció, "Entonces soplaré, y derribaré tu casa." Inhaló profundamente y derribó la casa con facilidad, enviando paja al cielo como confeti. Percy quickly ran to Penny's stick house, seeking refuge with his sister. Soon, the wolf arrived at Penny's door, repeating his demand for entry. On se mord, a refusa les chouettes from inside. Percy corrió rápidamente a la casa de palos de Penny, buscando refugio con su hermana. Pronto, el lobo llegó a la puerta de Penny, repitiendo su demanda de entrada. Una vez más,
Un rechazo resonó desde adentro. I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down, the wolf declared with determination. The sticks quivered, and soon they flew apart, leaving Percy's and Penny's dwelling dismantled and exposed. Soplaré y derribaré tu casa, declaró el lobo con determinación. Los palos temblaron y pronto volaron por los aires, dejando la vivienda de Percy y Penny desmantelada y expuesta. Together, they dashed to Patrick's sturdy brick house. The wolf followed, poised to continue his pursuit. Juntos, corrieron hacia la sólida casa de ladrillos de Patrick. El lobo los siguió, listo para continuar su persecución. Standing before Patrick's door, the wolf attempted his threat once again. Little pig, let me come in. Patrick replied confidently, not by the hair on my chinny chin chin. De pie ante la puerta de Patrick, el lobo intentó su amenaza una vez más. Cerdito, déjame entrar. Patrick respondió con confianza, no por el pelo de mi barbilla. Frustrated but undeterred, the wolf took a deep breath and huffed, then puffed, but try as he might, the brick house remained intact and unyielding. The pigs rejoiced, celebrating their brother's foresight. Frustrado pero decidido, el lobo tomó una respiración profunda y sopló, pero por más que lo intentó, la casa de ladrillos permaneció intacta e inquebrantable. Los cerditos se regocijaron, celebrando la previsión de su hermano. Enraged, the wolf resorted to trickery, attempting to lure the pigs out with sweet promises. The pigs, wise to his plans, refused every offer, knowing the dangers that lurked behind his words. Enfurecido, el lobo recurrió a la astucia, intentando atraer a los cerditos con dulces promesas. Los cerditos, sabiendo de sus planes, rechazaron cada oferta, conscientes de los peligros que acechaban tras sus palabras. Eventually, the wolf gave up, realizing that the brick house was beyond his means to destroy. The three pigs learned a valuable lesson about the importance of making wise decisions, strong foundations, and sticking together through difficult times. Eventualmente, el lobo se rindió, dándose cuenta de que la casa de ladrillos estaba más allá de sus posibilidades de destruir. Los tres cerditos aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de tomar decisiones sabias, tener bases sólidas y mantenerse unidos en tiempos difíciles. They lived happily ever after, sharing stories, painting pictures, and exploring safely, always remembering Patrick's cleverness and the lesson taught by their mother. Vivieron felices para siempre, compartiendo historias, pintando cuadros y explorando con seguridad, siempre recordando la astucia de Patrick y la lección enseñada por su madre. And so, the meadow thrived with the cheerful laughter and joyful adventures of the three little pigs and their enduring friendship. And the big bad wolf was never seen again. Y así, el prado prosperó con las risas alegres y las aventuras felices de los tres cerditos y su amistad duradera. Y el gran lobo malo nunca fue visto de nuevo.